Capítulo 2. Día del último examen de curso en un colegio secundario quiere decir jornada de emocionadas agitaciones, de cariñosas despedidas y de bellos proyectos para las vacaciones. Y si se trata de un colegio de mujeres y con internado, como es el que nos ocupa, entonces la agitación, las emociones y los ajetreos suben de punto, por razón de esa intensa emotividad tan frívola y a la vez tan profunda, tan dicharachera y al mismo tiempo tan reconcentrada que es propia de la adolescencia de las colegialas. Aquel día, en el colegio de las monjas de la Inmaculada, la rígida disciplina parecía haberse quebrado tácitamente, como una cosa que ha cumplido suficientemente su objeto. Grupos de alumnas, con las mejillas todavía encendidas por la emoción del examen, van de aquí para allá, recorriendo los corredores, invadiendo las salas y corriendo y saltando gozosas por los patios y el jardín. Cuando uno de estos grupos, en su correría, encuentra a una de las madrecitas, las muchachas, anticipando su despedida, la abrazan, la besan y la rodean saltando y palmoteando con esa efusión propia de su espontaneidad juvenil. Apenas salen de la sala de exámenes, las alumnas que acaban de rendir su prueba son rodeadas por las compañeras, que las abrazan, ríen, gritan y les preguntan casi a coro: ¿cómo lo has hecho? ¿Qué te ha tocado? Unas atontadas todavía por el esfuerzo memónico del examen y más aún por la algarabía de sus amiguitas, apenas atinan a sonreír y a hacer signos de afirmación. Otras, un poco amargadas por no haber respondido como lo hubieran deseado, contestan con cierta melancolía: ay, no sé, hijas, ni me doy cuenta lo que he dicho. Me han preguntado unas cosas más raras. Una de las colegialas, chiquilla avisada y coquetuela, con la seguridad intuida de que su belleza es mérito mejor que su sabiduría, al ser interrogada por sus compañeras sobre el resultado del examen, responde: no me acordé ni palabra de la pregunta que me tocó. Entonces, ¿te han aplazado?, le demandan con pena sus amigas. Ella responde con un mohín picaresco: no, porque al delegado del tribunal le he dedicado unas caídas de ojos que lo han dejado derretido. Ja, 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 festeja el grupo la astuta hazaña de su compañera. De pronto, por los corrillos del jardín, de los patios y de los corredores circula una noticia que, como una importante y esperado consigna, incita a todas las chiquillas a correr en una sola dirección, hacia la sala en que rinden examen las del sexto curso. La han llamado a la Domi Perales. Unas a otras se repiten la noticia y todas pugnan por agolparse ante la puerta de la sala. Por primera vez silenciosas en todo el día, las colegialas se apiñan, buscando un espacio libre por entre las cabezas de las otras para mirar hacia el recinto del examen. Adentro, de pie ante el tribunal, con airosa silueta, está la muchacha que rinde su prueba final. Domi Perales representa unos 20 años bellamente floridos. Su uniforme azul, a pesar de su confección severa, no alcanza a disimular las graciosas curvas y líneas de su cuerpo de mujercita que ya logró la plenitud de sus atracciones femeninas. Sus diminutos zapatos de medio tacón calzan unas esculturales extremidades que bajo el tul negro de las medias reglamentarias muestran el tono mate de la piel sensualmente velado. En el busto, la blusa marinera deja avanzar las deliciosas prominencias de los senos turgentes como frutas que incitan a la gula. Las manos delicadas y pequeñas, adornadas de hoyuelos y con las uñas esmeradamente cuidadas. La carne del cuello, morena y aterciopelada, denota una perfumada tibieza. Los cabellos, graciosamente peinados en ondas y cascadas, brillan con irisaciones de azabache y sirven de contrastado marco al óvalo perfecto de la cara de un bellísimo tono trigueño que se colorea en las mejillas con armoniosos arreboles que se acentúan por momentos por la natural emoción del examen. La boca, de un trazo como a propósito para una perenne sonrisa que también saben expresar esos labios ardientes y carnosos. Cuando habla deja entrever la más encantadora colección de dientes femeninos. Y los ojos, grandes, con honduras de ensueño, adquieren una expresión romántica bajo el sombrío seto de sus enormes pestañas y bajo el dintel de cejas que hubieran sido trazadas por un pincel maestro. En todo su conjunto, esa figura de encantadora mujercita, en medio de toda su aristocrática distinción, guarda en el fondo algo de excepcional particularidad, de raíz nativa, de secreto racias, que es lo que le confiere mayor atractivo por cierto sello incógnito e indefinible. La muchacha, con voz de cálido timbre, desarrolla sin titubeos y con seguridad y cadencia la materia de la pregunta. Los miembros del tribunal examinador no hacen otra cosa que asentir con comedidas inclinaciones de cabeza a todo cuanto va expresando la simpática alumna. La profesora de la materia, sentada a un costado de la mesa, sonríe orgullosa del éxito de ese examen que constituye el mejor galardón a su tarea del año. Las chiquillas desde la puerta escuchan boquiabiertas las sabias definiciones y ejemplos que da su compañera Domi. En una palabra, el último examen que se recibe es la llave de oro para cerrar la etapa de las pruebas finales del colegio. Las madrecitas profesoras, que a pesar de su aparente poco mundo, saben mucho de psicología mundana, se han reservado para el último momento el examen de su alumna distinguida, a fin de dejar en los delegados del consejo una magnífica impresión. Durante casi media hora pareció que toda la vida del colegio se había concentrado en esa sala y en sus inmediaciones.
inmediaciones. Todos estaban pendientes de la disertación de la colegiala modelo. Al fin, el presidente del tribunal, dándose cuenta de que se había excedido en el tiempo, dijo con voz pedagógica y grave: «Suficiente, señorita, está muy bien». Una salva de aplausos estalló al terminar el delegado. La superiora que ocupaba asiento junto al delegado quiso forzar el efecto teatral de tan grata escena, procurando con su voz dominar los aplausos. Preguntó obsecuentemente al presidente del tribunal: «¿Desea usted preguntarle algo más, señor presidente?» «Oh, no, madre. La señorita alumna sabe perfectamente su materia». Luego, dirigiéndose a Doumi, le dijo con melosa amabilidad: «La felicito, señorita. Puede usted retirarse». Doumi, serena, pero llena de orgullo en lo íntimo, hizo una graciosa venia llevándose las manos a la falda, al estilo cortesano, tal como lo practican tradicionalmente en ese colegio, y se retiró hacia la puerta. Aquello, para Doumi, fue lo mismo que caer en los brazos de un inmenso pulpo cariñoso, bullicioso y alegre, es decir, entre los 100 brazos de sus compañeras que se la llevaron casi en vilo hacia el jardín, besuqueándola, estrechándola y aclamándola frenéticamente. En cuanto Domi Perales pudo libertarse de la porfiada y bulliciosa eclosión de cariño de sus condiscípulas, buscó un sitio solitario del jardín, bañado ya en las penumbras crepusculares, y sentada en un banco, bajo el dosel de una florida maraña de cantutas, se abandonó al placer callado y dulce de soñar y de acunar sus ilusiones. Aquellos momentos fueron para Domi de trascendental importancia para hacer su balance espiritual, pues, con la terminación de sus estudios realizados en aquel colegio durante largos años de internado, ahora estaba colocada frente a una nueva etapa de su vida. Aquel colegio había sido para ella realmente su hogar. Desde los 8 años hasta los 20 que ahora tenía había vivido invariablemente en el internado, incluyendo los meses de vacaciones. En el transcurso de todo ese tiempo había ido formándose dentro de un mundo muy particular para ella, constituido por el cariño y la estimación de las madrecitas, sus maestras, la amistad y camaradería de sus compañeras, con algunas de las cuales había llegado a vincularse muy íntimamente con lazos de fraternal simpatía y afecto. A través de la amistad, de las confidencias y del trato diario con las chicas bien del colegio había llegado a percibir un ambiente social muy distinto al que ella conoció en su hogar y entre el círculo de su familia antes de entrar en el colegio. De su mundo propio, de aquel en que ella nació y en que vivió sus primeros años, apenas recordaba algunos detalles que parecían esfumados entre la bruma de un lejano sueño: la casita tosca, perdida allá entre la barriada mezquina de una región populosa, lejos del centro de la ciudad; el taller de carpintería de su padre; las habitaciones obscuras, inconfortables y llenas de polvo; el patio ruinoso donde a diario se alojaban caravanas de indígenas y de asnos que traían para el negocio de su madre los cargamentos de fruta. Todo eso era para ella nada más que el recuerdo remoto y vago de un pasado truncado en su espíritu por otra realidad palpable y vivida que era su larga época de colegiala. Lo único que de todo aquel mundo ausente tenía realidad tangible para ella era el cariño para sus padres. Y nada más que cariño, porque aquellos viejos plebeyos, inferiores a ella en cultura, inferiores en calidad social, burdos de sensibilidad, de lenguaje incorrecto y hasta ridículo y de costumbres groseras, nada podían ofrecerle a ella que fuera ejemplar o que estuviera siquiera a la altura de su refinada educación, de su exquisita sensibilidad, que no fuera cariño de padres. Mas ese cariño, hiperestesiado y límite, fanático de su padre y de su madre, era la única proyección paternal que llegara hasta ella. Todas las demás funciones paternales, de ejemplo, de consejo, de control, de convivencia, se habían concretado con respecto a ella, exclusivamente en quererla con idolatría y en interpretar ese amor a través de constantes y pródigos desembolsos económicos para sus necesidades puramente materiales, dando pruebas de una consagración absoluta a adivinar y satisfacer al momento y sin tasa los más frívolos caprichos de la adorada hija. Por su parte, los viejos nada le habían exigido, ni siquiera el deber elemental de pagarles con las formas o expresiones más tibias de su afecto filial, comprendiendo, en su inmenso cariño, que la frecuentación de ellos al colegio, así vestidos, perjudicaría a la chiquilla ante el concepto de las remilgadas señoritas entre las que se educaba. Habían evitado en lo posible aparecer por el establecimiento ostentando su calidad de parientes. Muy de tarde en tarde acudían en la forma menos ostensible a pagar las pensiones anticipadas y a depositar gruesas sumas para extras y antojos de la señorita. Solamente en los desfiles a que concurría el colegio con motivo de las solemnes fiestas cívicas, los padres, perdidos anónimamente entre las filas del público, con los ojos resplandecientes de dicha la contemplaban cuando la chiquilla pasaba erguida y elegante,
En cuanto se refería a Doumi, por suerte, tampoco había tenido que dar explicaciones a ninguna de sus compañeras respecto a su familia. Estas la veían siempre vestida con esmero, gastar dinero a la altura de las niñas más acomodadas, y eso les bastaba. Veían en la chiquilla una digna compañera, por su simpática figura, por su buen porte y por su inteligencia privilegiada, y, sin acuerdo explícito, habían convenido en considerarla hija de algún acaudalado minero o de alguna distinguida gente de provincia. En fin, todo había contribuido coordinadamente a conseguir que ella se hubiera asimilado mediante la vida del colegio a un mundo distinguido y a poder desempeñar en él un papel lucido, brillante y con miras a un risueño porvenir. Al impulso de sus reflexiones, Doumi se preguntaba, ahora sí, con un poco de inquietud, ¿cómo sería de allí en adelante su vida? ¿Podría continuar en ese sendero de rosas? ¿De qué manera se le permitiría mantener en la vida de afuera la que ella había seguido en el colegio entre las señoritas más aristocráticas de la ciudad? Buscaba y no acertaba a dar una lógica respuesta a estas preguntas. En ese momento sintió aproximarse, junto al banco en que ella estaba inmóvil, la silueta de una compañera, un tanto esfumada por las crecientes sombras del crepúsculo y, al mismo tiempo, una voz de timbre muy bien conocido para ella, que, con cierta medrosidad, efecto de la hora y del silencio, le dijo, ¿eres tú, Doumi? Sí, Rosarito, soy yo. ¿Y por qué te has escondido? He caminado por todo el colegio buscándote. Dim, ¿o es que tu magnífico examen te ha vuelto orgullosa y quieres ser egoísta hasta con tu mejor amiga? ¿Es por ello que has huido de mí? Díjole con encantador reproche su bella compañera Rosario del Castañar, muchacha de igual edad que Doumi y una de las chiquillas más bonitas y distinguidas del colegio. ¿Cómo te imaginas eso, Rosarito? Ven, siéntate y te diré que no sé por qué he sentido la necesidad de estar sola, pero no pienses que ha sido por estar lejos de ti. Vine aquí yo no sé cómo y a pensar no sé para qué. ¿No ha sido por orgullo? Entonces, ¿por un poquito de egoísmo? Díjole con dulce ironía Rosario, al tiempo que se sentaba muy juntito a su amiga y le rodeaba con un brazo por el cuello. Orgullo contigo, egoísmo para ti. Eso nunca, mi Rosarito linda. Ya sabes que tú has sido hermana, más que amiga, que juntas hemos estado siempre durante tantos años. Y mucha verdad era eso que decía Doumi. Ella y Rosario habían convivido íntimamente durante muchos años. Entre ambas se había creado, intensa e invariable, una de esas simpatías profundas y afectuosas, tan frecuentes en los internados de niñas y que muchas veces llegan hasta extremos morbosos, pero que, en honor de la verdad, entre Rosario y Doumi el afecto fue sincero, leal y honesto, edificado con la fuerza de la mutua simpatía de la edad, de la alegría, de la belleza de ambas y a base de la semejanza de gustos, de aspiraciones y de inquietudes espirituales. Algo más, aquello que en Doumi faltaba para acreditar una indiscutible y segura calidad social había sido compensado por la generosa amplitud moral de Rosario, que tenía el alma naturalmente exenta de prejuicios y gazmoñerías sociales. Rosario, chiquilla de familia distinguida de la ciudad, había llevado a Doumi a su casa en los días de salida. La había presentado a su hermano Ramiro y, en una palabra, la había brindado un hogar que supo reemplazar aquel necesario complemento social que la muchacha plebeya no podía tener en consonancia con su educación y la cultivada mentalidad que había formado en el ambiente del colegio. Mira, Doumi, continuó con grave tono la amiga, lo primero que deseaba decirte es que, pasada la alegría de haber rendido nuestro último examen, comienzo a sentir una gran pena. ¿Por qué, Rosarito? ¿No te lo imaginas? Vamos a ver, respondió Doumi y se detuvo a pensar un momento. Como no sea por la idea de dejar el colegio, precisamente no, pero sí, querida Doumi, la idea de separarme de ti. Oh, Rosarito. Y las dos muchachas en un rapto de profundo afecto se estrecharon y besaron cariñosamente. ¿Cuánto me quieres? Yo te lo agradezco en el alma. Mira, Doumi, yo creía ingenuamente que jamás nos separaríamos. Mira si seré loca y tonta. He soñado que todo el tiempo tú y yo siempre iríamos juntitas por la vida, que tú te casarías con el hombre que sueñas y yo, lo mismo, y que seguiríamos viviendo en familia ayudándonos en todo. En fin, una serie de cosas tan lindas que por eso mismo son irrealizables. Figúrate qué bello sería eso, ¿verdad? Si las sombras de la noche que llegaba no hubieran impedido ver la cara de Doumi, cuán inmenso y vehemente anhelo se hubiera podido ver en sus ojos y en su gesto cuando decía, y yo lo desearía más que tú, Rosarito, vivir contigo, en tu ambiente, entre tus relaciones. Oh, cuán feliz sería así. Nunca fueron tan sentidas y tan sinceras esas palabras dichas por Doumi, puesto que eran nada menos que la respuesta que hubiera deseado ver como una realidad cuando sola en el banco se interrogaba, momentos antes, sobre su incierto porvenir. Pero, ahora me doy cuenta, añadió Rosario, que pensaba como una chiquilla del kinder y que nos quedan muy pocas horas para estar juntas. A propósito, supongo que pronto viajarás para ir a donde tu familia.
Sí, contestó dificultosamente Domi. Muy pronto dejaré el colegio para volver a mi casa. Es muy lejos a dónde tienes que marchar. Nunca me has dicho de dónde eres. De muy lejos, respondió la muchacha. Luego añadió melancólicamente. Desgraciadamente hay mucha distancia entre tu casa y la mía. ¡Ay, qué pena!, comentó sinceramente Rosario, pero impulsada por su optimismo, pronto alegró su gesto al decir: oye, pero, ¿sabes? Todavía podemos estar juntas por unos días en casa, siquiera por la última vez. ¿Aceptas? Encantada, mi Rosarito querida. Ya sabes cuánto me agrada estar en tu casa. Son tan buenos tus papás. ¿Y nada más que mis papás?, preguntó Rosario con gracia picaresca. ¿No hay en casa otra personita que te interesa? Rosarito, no seas maliciosa. ¿A quién te refieres? Pues, hija, no ha de ser al gato de la casa. Rosarito, por favor, quiso enmendar Domi, sin poder disimular su turbación. Sí, yo lo sé todo, pero no por ti, que en eso has sido muy reservada conmigo, sino por... ¿Quién es él?, respondió alarmada Domi. Pues, por mi hermano Ramiro. No digas cosas. Por Dios. Sí, dijo vivamente, afirmando con rápidos zapateos, Rosario, para dar más énfasis a sus palabras. Lo sé todo. ¿Crees que no me he dado cuenta de que desde hace tiempo, todas las veces que he ido a pasar contigo a casa, mi hermano renunciaba a estar con sus amigos y se quedaba con nosotras, y que buscaba las oportunidades para charlar a solas contigo, y que, luego al final del día, era el más empeñado en traernos en auto hasta el colegio? ¿O, pues solo era una atención de tu hermano, una muestra de su gentileza? ¿Cuál? El que te pida, también de su parte, que vayas a pasar con nosotros unos días después de los exámenes. Aceptas, ¿verdad? Ya te lo he aceptado a ti, Rosarito. ¿Me das palabra? Palabra. Mañana vendrán a buscarme de casa. Mamá le dirá a la Madre Superiora para que te deje ir con nosotras. De manera que ya puedes preparar tus cosas. Como tú digas, Rosarito. Y ahora te pido que me dejes ir un rato al dormitorio. Tengo un poco de dolor de cabeza y quiero descansar antes de ir a cenar. Sí, cuídate, Domi. Debe ser el efecto de tanto que has estudiado para el examen. Se separaron las dos amigas. Domi se fue, en efecto, al dormitorio, pero no a curar su dolencia, sino a sumirse en nuevas inquietudes producidas por un nuevo recuerdo despertado por las francas alusiones que acababa de hacerle Rosario con respecto a Ramiro. Rosario quedóse todavía unos momentos en el solitario banco, realmente entristecida, como lo había dicho a su amiga, por la próxima separación. De todas maneras sentía cariño por Domi, cariño correspondido por esta con sincero y entrañable afecto. Rosario era casi toda una mujercita también. Terminaba sus estudios al mismo tiempo que Domi y era un espíritu culto, inteligente y generoso. Con tales cualidades había llegado a cultivar y afianzar, acrecentándola cada día más, su amistad con la amiga predilecta. Era superior a su compañera en asuntos de sociabilidad, pues había tenido para ello la escuela de su hogar distinguido, pero se reconocía inferior a Domi en cuestiones de estudio y de inteligencia. Muchas veces la ayuda y consejo y el saber de su amiga la habían sacado de apuros en los deberes escolares. Ella también, como todas las alumnas del colegio, ignoraba los secretos familiares de Domi Perales, pero, aunque otra en su lugar, señalada por la predilección de la muchacha, hubiera tratado de interrogarle y averiguar de ese capítulo reservado de la vida de su compañera, Rosario, con la exquisita sensibilidad y la hidalguía de su espíritu, jamás se había atrevido a la más leve alusión o pregunta al respecto. Le había bastado conocer a Domi, valorar sus prendas personales, dejarse llevar de la simpatía natural que mutuamente las aproximó, y se entregó sin condiciones. Como una hermana definitiva la hizo su confidente, la participó sus ensueños, en fin, la llevó a su propio hogar para brindarle sin egoísmo el mismo calor y predilección que a ella le ofrecían los suyos. Algo más, cuando su perspicacia le hizo notar la especial deferencia que comenzó a demostrar su hermano Ramiro por Domi, ella, con la más sincera alegría, empezó a acariciar un proyecto para el futuro. ¿Por qué no?, se decía, si Ramiro y su amiga se entendieran, tendría quizás una hermana de verdad. Y, fiel a este risueño proyecto, puso de su parte todo el tino necesario para acrecentar esa amistad. Absorbida estaba Rosario en tales pensamientos, cuando acertaron a pasar por allí las hermanas Alcazaba, dos chiquillas de familia distinguida, pero que no gozaban en el colegio de muchas simpatías. Ercilia, la mayor, del mismo curso que Rosario y Domi, era muchacha elegante y bonita, pero tonta y orgullosa, imbuida de prejuicios y pretensiones sociales y muy pagada de su persona y de su fortuna, indiferente y desdeñosa para el estudio, pero, eso sí, consagrada exclusivamente a dar el campanazo con sus trajes de última moda y de demasiado precio para una simple colegiala. A todo esto añadía el ser envidiosa del éxito o la felicidad de sus compañeras. Una de las que en este aspecto más le amargaba la vida era precisamente Domi Perales, por sus triunfos escolares y por la popularidad que tenía entre las chicas, cosa que ella pretendía monopolizar, siquiera en el terreno del lujo y de la novedad. Celia, su hermana menor, era en todo un remedo de Ercilia, caracterizada por todas las cualidades físicas y los defectos morales de su hermana mayor, con la diferencia de que era más suelta de lengua y más imprudente
prudente para desnudar sus sentimientos y sus pasiones. Precisamente, las dos hermanas ambulaban en aquellos momentos tijereteando a todas las compañeras que habían obtenido en el examen mejores notas que ellas. En esta labor el despecho que, sobre todo, la mayor sentía por el señalado éxito de Doumi había llegado a la exacerbación. Figúrate, la tipa esa, le había dicho a Celia, con la suerte que tiene, porque no es más que suerte. No me vayas a decir que es inteligente. Claro, había asentido la hermana. Suerte y un poco de injusticia de las monjas. Y nada más, hermana. Y si las monjas injustas supieran lo que es esa plebeya, ya no la tendrían tanta preferencia. Ah, sí, claro, es una plebeya. ¿Te acuerdas lo que hemos sabido? ¡Ay, qué vergüenza! No, precisamente en ese momento las Alcazaba distinguieron en el banco a Rosario. Chica, ¿qué haces aquí como un alma en pena? Díjole con cierta característica dureza que Ercilia empleaba en sus ratos de incomodidad. Nada, chicas, estaba descansando un momento. ¿Quieren sentarse? Al hacerlo, tomó la palabra la hermana menor para decir con ironía a Rosario: ¡qué milagro, hija, que no estás con la Perales! A lo que la hermana mayor respondió rápidamente por Rosario: pero, hermana, también Rosario ha debido quedar molestada por la suerte endemoniada que tiene esa, ¿no es verdad? Hija. Al oír estas groseras palabras, Rosario, indignada, pero siempre cortés, se levantó para rectificar. No digas tonterías, Ercilia, ni seas injusta con esa muchacha, ni menos vengan ustedes a decirme a mí precisamente esas cosas. Pero, hija, añadió Ercilia, tomándola de una mano, siéntate, no tomes tan en serio tu amistad con la Perales. A lo que interrumpió atropellando Celia, para decir: porque si supieras quién es. Nosotras lo sabemos, ¿verdad, hermana? Rosario hubiera querido dejarlas plantadas allí mismo, dándoles una lección, tal como se merecían por murmuradoras y malas, pero acordóse de que estaba ligada a las Alcazaba por lazos de parentesco, y no deseaba crear conflictos entre ambas familias, sobre todo cuando aquella vida del colegio había tocado a su fin, y optó, impelida por su cultura y su idiosincrasia superior, por tolerar de cualquier manera a aquellas primas tan incómodas y desapacibles. Así, pues, contestó con tono suave y conciliador: pero, chicas, ha terminado ya para nosotras la vida del colegio. No vale la pena crear rencores y ahondar enemistades a última hora. ¿Qué se nos da que la fulana sea esto o lo otro, cuando mañana cada una se va a ir por su lado y sabe Dios si volveremos a encontrarlas en la vida? Tienes mucha razón, prima, contestó Ercilia. Ha terminado ya felizmente este encierro en el que hemos tenido que estar metidas junto con tanta clase de gente, y hasta con hijas de recoveras. ¿Te das cuenta, Rosario?, continuó con intencionada reticencia la menor de las Alcazaba. ¿Con hijas de recoveras?, preguntó vivamente Rosario, traicionándole su propósito de serenidad y tolerancia. ¿A quién te refieres, Celia? Pues a tu amiga más íntima, contestaron a coro las Alcazaba con gozosa perversidad. ¿A Doumi? Sí. ¿A la Perales?, aclaró con infernal fruición Ercilia. A aquella desconocida cuya amistad prefieres aún sobre nosotras que somos hasta tus primas. Cayó Rosario y no supo discriminar la actitud ni la intención de sus interlocutoras. Aquello, como mentira, era demasiada desvergüenza en sus primas, a quienes, al fin y al cabo, ella, a través de su ecuánime criterio, no podía considerarlas tan perversas a pesar de todos sus defectos. Y por otra parte, sentía tan enorme aprecio por Doumi, le había consagrado tan decidida fe y la había colocado tan arriba en su concepto, que no podía aceptar que una muchacha de una inteligencia tan privilegiada, de unos sentimientos tan gemelos a los suyos, procediera de tan bajo. No, aquello era un callejón sin salida para su entendimiento. Pues, sí, Rosario, continuó destilando su hiel la pequeña cotorra de Celia. ¿No te lo dice su apellido plebeyo, Perales, y aún más, su mismo nombre? Porque has de saber que no se llama Doumi sino Domitila. Eso es, continuó la mayor, porque la muy astuta de la Perales, para dar cierto acento de aristocracia a su nombre tan vulgar como para una chola, lo ha abreviado de acuerdo a la moda. ¿Te das cuenta, prima? Rosario siguió callando y pensando. Después de todo, esa transformación del nombre no era un crimen, ni siquiera tenía algo de malo, pues muchas chiquillas, impuestas por la moda, habían acortado sus nombres de pila, haciéndolos más armoniosos, más íntimos y, sobre todo, más breves para la pronunciación. Pero ahora vas a saberlo mejor, siguió diciendo Ercilia. En el último día de salida mi hermana y yo hemos escuchado a una de nuestras sirvientas, atropelló Celia a su hermana, ansiosa de ser ella la que diera el golpe, y así se pudiera ufanar de haber largado la más sensacional novedad que le había contado una hermana suya que es comadre de una frutera del mercado. Dice que esa frutera está hecha unas pascuas, preparando habitaciones y muebles para cuando su hija salga del colegio después de terminar sus estudios.
Y que ese colegio es continuó Ercilia, reconquistando su derecho de dar la tremenda nueva y aprovechándose que su hermana se detuvo para tomar aliento, y que la muchacha se hace llamar Domi y que apellida Perales. Nada más ni nada menos. Al terminar, Ercilia y Celia se levantaron y, gozándose en el anonadamiento en que dejaron sumida a su prima, se alejaron lentamente, al tiempo que la mayor de las Alcazaba decía con burla: ahora, si no nos lo crees, no tienes sino que preguntárselo personalmente a tu querida amiga. Y, mientras tanto, concluyó Celia desde la distancia, te la obsequiamos a esa hija de Recovera. Orondas y satisfechas se fueron las dos hermanas, dejando a Rosario sin palabra.